Puerto Rico y en otras tierras conquistadas, la monarquía española utilizó la pena capital como uno de los instrumentos más importantes para imponer su autoridad. Es decir, que entonces aquí en Puerto Rico comienza e inicia la pena de muerte cuando llegan los españoles, ¿verdad?, a conquistar las islas del Caribe y otros territorios. En su segundo viaje descubrieron la isla de Saona y Michel de Cuneo, uno de los amigos de Cristóbal Colón, dijo, sobre dicha isla, era una isla que se encontraba al sur de Santo Domingo, arranqué hierbas, corté árboles, planté la cruz y también planté la horca. Y en nombre de Dios la bauticé la bella Saonese. Y estamos hablando del 1494. Fíjense, la cruz símbolo del evangelio, que ellos traían las buenas nuevas de salvación, más la horca, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de subyugar, con el propósito de, ok, si no haces lo que yo te digo, aquí está la alternativa. Las primeras muertes se dieron por razones políticas y por razones religiosas. Los primeros indígenas quemados en la hoguera fue por razones religiosas, acabando de llegar. Como ellos vieron la injusticia, ellos cogieron, agarraron unas imágenes, las enterraron y se les orinaron encima. Porque ellos entendían, ¿verdad?, que cómo tú ibas a hablar del evangelio, cómo tú ibas a hablar de amor, sin embargo, estaban siendo abusados. Pues entonces, eso fue las primeras muertes religiosas en Puerto Rico, que era la hoguera en ese momento dado, solamente por el hecho de no aceptar la religión que venía el imperio a imponer en la isla. Puerto Rico, quiero decirle que de todas las islas del Caribe, Puerto Rico fue el escenario de las derrotas más serias sufridas por los españoles. Es decir, que los indios de aquí eran bravos. Y la reacción de los españoles entonces fue más contundente. Supresión violenta de la resistencia indígena, al igual que en Cuba, en la Española, Haití y otras tierras conquistadas. Ustedes han escuchado de Anacaona. Anacaona fue ahorcada, no tan solamente ella fue ahorcada, sino sus 80 caciques fueron quemados en la hoguera. Cuando no hay líder, es más fácil, ¿verdad? Cuando no hay liderato, pues es más fácil uno manejar el resto de la población. Y también el cacique Atuey en Cuba también fue víctima de la pena de muerte. En 1514, la primera rebelión de esclavos negros en América. Ya se habían ido los indios, vienen los esclavos, entonces ahora es por sedición. Los esclavos que se sublevaron por lo mismo, por los abusos, en 1514 comenzó entonces a aplicarse la pena de muerte a los negros esclavos. En 1519 condena y muerta a la hoguera de 14 españoles por sodomía. Para ellos la sodomía era uno de los pecados más aborrecibles y entonces debía pagarlo con su vida. En el 1588 se quemaron vivas 3 esclavas negras por reincidir en la brujería. Pero miren qué interesante, en el 1652 don Andrés Montenegro y Sotomayor mató a su esposa. Se conmuta su sentencia de muerte a 10 años de cárcel y en apelación fue reducida a 4 años de cárcel y una multa. Él era oficial de mayor rango. En el 1656, 4 años después, otro señor, Juan García de Fontanes, mató a su esposa. Después de su juicio fue arcabuceado, pelotón de fusilamiento. Y decían los españoles, y se registra en la historia, para que se castigue con toda severidad para escarmiento ejemplar de otros que deben vivir arreglándose a las leyes divinas. Juan García era un simple soldado. ¿Cómo hay una varita para los oficiales del ejército, alto rango, y otra varita para las personas, ¿verdad?, que ocupan una posición más baja? Estamos observando la aplicación de la pena de muerte. Si lo traemos hoy en día, la aplicación de la muerte, ¿a quién? De la pena de muerte, ¿dónde existe? ¿Quiénes son mayormente los que reciben la pena de muerte?
Los de las estratas sociales bajas. Ella me dice, sí, ¿ok? Los pobres, los latinoamericanos, los negros, mayormente. Esos son los que están en la mayoría, vamos a hablar en Estados Unidos, con los corredores de la muerte, lo que se conoce como death row. Métodos usados. Les confieso que hacer esta investigación fue bien pesadita. Fue pesadita porque no es fácil, es muy doloroso. Los métodos usados, ustedes saben que la Biblia registra que los antiguos hebreos usaban la decapitación, la estrangulación, la lapidación, el desollamiento, que era despellejar, quitarle la piel, ¿verdad?, a las personas. En Grecia se arrojaba hacia un precipicio con láminas de hierro cortantes. También en Grecia, al igual que en Roma, existía la crucifixión y la cicuta. Los romanos añadieron las muertes en el circo, que ustedes saben, el Coliseo romano, y la crucifixión. En la Edad Media se utilizó la hoguera, la guillotina, la horca y el desollamiento. En Puerto Rico, los dos métodos que se utilizaron mayormente fue la horca y el garrote vil. Están observando en la transparencia lo que era un garrote vil. Era un asientito en el cual tenía un arco de hierro y en la parte de atrás lo iban, como uno dice, atornillando hasta que te estrangulaba. Otros medios usados en la pena capital. El pelotón de fusilamiento, yo siempre recuerdo con el pelotón de fusilamiento a Cuba. La silla eléctrica, que en la Florida ustedes saben que se le llamaba The Old Sparky. Siendo notoria la muerte de Ted Bundy, asesino en serie, mientras era ejecutado, había una multitud alrededor. Eso fue en 1989, yo no sé cuántos se acuerdan, que la gente decía y le gritaba, burn, Bundy, burn. Burn, Bundy, burn. Quémate, Bundy, quémate. La silla eléctrica ha sido sustituida por la inyección letal. El caso de Ángel Nieves Díaz, puertorriqueño, declaró ser inocente. Habría prueba exculpatoria. Si él fue inocente o no, yo no lo sé. Yo lo que puedo decir es que el proceso de muerte de este caballero, lo que duraba alrededor de 7.5 minutos para matar a don Ángel Nieves Díaz, tardó 34 minutos. Si tú tienes la oportunidad de ir a Google, ves las imágenes post-mortem de don Ángel y definitivamente eso fue una masacre, lo que hicieron con él. Gracias. Gracias, men. De más está decirle, no sé si les mencioné, sí, que él era puertorriqueño. Y el linchamiento, muy conocido. ¿De dónde viene la palabra linchamiento? Viene de un apellido Lynch, de un juez. Y este juez determinó que se podía ajusticiar a las personas en el sur de Estados Unidos sin que mediase un proceso judicial. Imagínate tú que yo diga, ok, aquel señor que está allí, que creo que se llama Wilson, me faltó el respeto y se llevan a Wilson y lo cuelgan de un árbol. Me dicen que él puede. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Que hubo un poema muy famoso y es bien interesante cuando yo estoy viendo, yo conocía de la canción, pero yo siempre había creído que esa canción había sido escrita por alguien de la raza afroamericana. Interesantemente, quien escribió este poema fue un judío, un descendiente de judío, y dice así: Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze, a strange fruit hanging from the poplar trees. Okay.
Los árboles del sur llevan un fruto extraño, sangre en sus hojas y sangre en su raíz. Cuerpos negros se balancean en la brisa sureña. Una fruta extraña cuelga de los álamos. Emmett Till. Si tienen la oportunidad de ir al National African American Museum, Washington, D.C., van a ver el ataúd de este jovencito. Jovencito de 14 años que viene de Chicago, se va a Mississippi porque le dicen que en Mississippi le prometen que van a tener una vida mejor. Va a una tienda, 14 añitos, el muchacho muy bueno, muchacho cristiano. Y entonces una de las muchachitas que trabajaba en la tienda, Blanca, lo acusa de que le hizo un silbido y que también ella alegó que le hizo una proposición que ella entendió que le faltó el respeto. Cuando llega el dueño de la tienda, que es su tío, lo buscan, lo consiguen, lo masacran, le dan una golpiza que quedó irreconocible, se lo llevan al río, le pegan un tiro y cuando se ajusticia al dueño de la tienda, Blanco, y a su cómplice, aunque se creía que había muchas más personas envueltas, salieron libres, salieron totalmente libres. ¿Por qué salieron libres? Porque tenían dinero y porque su piel era blanca. Pasa el tiempo y la señora arrepentida, ya mayor, dice que el niño nunca le hizo ningún tipo de acercamiento. Ahí tenemos a su madre, porque entonces no querían enseñarle el cadáver a la mamá, y entonces la mamá dijo, no, yo quiero ver a mi hijo. Y cuando vio a su hijo, fue algo sumamente triste. Estamos hablando de la pena de muerte, estamos hablando de ajusticiamiento. Les digo que no es fácil y les digo que para mí no fue fácil manejarlo. Para hablar de la pena de muerte, fue abolida en Puerto Rico en 1929. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada en votación en el 1952, reza: en este país se prohíbe la pena de muerte. Desde 1994, en la esfera federal, se ha invocado la pena de muerte en más de 60 casos. Eso lo saben ustedes. Nadie ha sido condenado a la pena capital. Es decir, que si aquí se hace un juicio por jurado en la Corte Federal y determinan que esa persona amerita la pena de muerte, entonces es llevado a los Estados Unidos y es ejecutado en los Estados Unidos. Porque aquí en Puerto Rico se violaría la Constitución porque aquí no existe la pena de muerte. Y si alguien quisiera que en algún momento dado se reinstalara la pena de muerte, habría que hacer entonces una enmienda a la Constitución. Les voy a dar un dato. En los países, en los estados, en los territorios donde existe la pena capital, la criminalidad se ha mantenido más o menos igual o ha aumentado. Es decir, que a mayor severidad del castigo no nos va a asegurar a nosotros que va a haber menos incidencia de crímenes. ¿Qué motiva la pena de muerte? Venganza. Lo que motiva la pena de muerte es venganza. Mas, sin embargo, la palabra dice en Deuteronomio 32, mía es la venganza y la retribución. También hay otro verso que dice, yo hago morir y yo hago vivir. ¿Quién es el que da la vida? Dios. ¿Quién la quita? Dios. ¿Y quién eres tú para determinar si una persona debe vivir o no? Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y en Romanos 12:19 dice, no os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A qué nos exhorta la Biblia? A que esperemos en Él, a que no tomemos venganza por nuestras manos. La pena de muerte. Podemos decir que la pena de muerte es falta
de misericordia y de amor por las almas perdidas. Lucas 6:27 nos dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Mis hermanos, ¿es fácil amar a los enemigos? No es fácil, pero la palabra nos exhorta a hacerlo. Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. No es fácil, pero la palabra nos exhorta a hacerlo. Primera de Corintios 13, la definición de amor. Juan 3:16, que ustedes lo conocen. Romanos 12, del 11 al 20, nos dice de esta manera: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Voy a ir al que no paguéis, al 17. No paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y Romanos 13 nos dice, 9 y 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y vamos para Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira, la Biblia en todo momento te dice, ama a tu prójimo. En ningún momento dice, mira, mata a tu prójimo, véngate, hazle mal a tu prójimo, paga mal por mal. En ningún momento. Yo pensé, mira, si yo fácilmente, yo puedo decirle a ustedes, avalar la pena de muerte está en contraposición con los postulados cristianos, con lo establecido en la santa palabra de Dios. El quinto mandamiento, no matarás. Yo pude haber utilizado esto y ya acabé la lección. Todo lo que yo pueda decir se resume específicamente en ese quinto mandamiento, que dice, no matarás. Voy y me siento, pero no lo voy a hacer. Porque todavía tengo algo que compartir con ustedes. Hay un patíbulo para linchar reputaciones, para exacerbar el sensacionalismo, para promover la morbosidad y emitir juicios parcializados. Dice que la mayoría, en una investigación de la audiencia de este programa, es conservadora y religiosa. Yo aquí no estoy para poner juicio, solamente, no sé de dónde lo sacaron, porque si en Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños lo ven, y en Estados Unidos también, yo creo que no tiene nada que ver con la religión, pero ustedes saben que los investigadores sacan de dónde agarrarse.
Pero quiero que estemos bien pendientes a esto. Los chismes se definen como información incompleta que se comparte entre personas de un mismo grupo con el fin de mancillar reputaciones. Se promueve el prejuicio, el juicio y la desigualdad. Yo no les voy a decir a ustedes aquí porque ni como persona ni esta institución le dice a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Yo lo único que los exhorto con mucho respeto para que tengan sentido común y puedan pensar qué les conviene, qué les edifica y qué no. Y que tengamos mucho cuidado, porque cuando hay situaciones como unos casos que han sido muy críticos en Puerto Rico, ustedes saben que la falta de objetividad de este productor es, vamos a vengarnos, los agarran, ¿verdad? Y los descuartizan moralmente a los victimarios. Mayormente a los victimarios. Les digo, no tan solamente, tengan mucho cuidado, porque esta que está aquí, me puse a ver un programa en Netflix, desde que lo vi no lo he vuelto a tocar Netflix, que tenía que ver con el Hotel Cecil Hotel, y le digo que he tenido una de las experiencias más desagradables en mi vida, desde el punto de vista espiritual. Así que tengan mucho cuidado con lo que vemos, ¿ok? Eso es bien importante. Y no es que aquí no se le prohíbe nada a nadie, porque yo la veo de vez en cuando y por eso es que sé el contenido de lo que ella transmite. Esa experiencia se la conté a Iliana y a Shayel, pero no la voy a contar porque no, a la larga y a la tendida no edifica. Y se los digo con mucho respeto. Vamos a ver. Aquí tenemos los dos casos más recientes. Félix Verdejo y Jensen Medina. Todo lo que ustedes puedan saber. Yo estaba pensando, cuando yo vi el caso de Verdejo, yo dije, tal vez, como los tiempos han cambiado, pudiera ser la posibilidad de que Verdejo sea el primero en Puerto Rico en ser sentenciado a la pena capital. Eso es mi hipótesis. ¿Por qué? Porque las generaciones han cambiado. Pero a base de lo que suceda en ese juicio y de la sentencia, entonces yo voy a ver hacia dónde está yendo la generación joven aquí en Puerto Rico. Pero esas son, como uno dice, cosas que uno piensa. Y estamos terminando ya. Ok. Tenemos que tener mucho cuidado con el cacareo. Mucho cuidado con estar cacareando. ¿Quiénes cacarean? Las gallinas, ¿no? Mucho cuidado con las opiniones que nosotros damos. Repitiendo, emitiendo juicios, aunque sintamos indignación, coraje e impotencia. Porque nos indignan los abusos, porque nos indignan las injusticias, nos da coraje y nos sentimos impotentes a veces ante tanto abuso. Pero tenemos que tener mucho cuidado con desear la pena capital o la muerte para ellos o a otros que tengamos conocimiento. Si Verdejo o Jensen Medina o quien fueran nuestros hijos, nuestros nietos, ¿nos gustaría que les salvaran sus vidas? ¿Seríamos nosotros parte de la turba a los pies de Jesucristo gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Podemos nosotros recordar el apedreamiento de la mujer adúltera y lo que dijo Jesús a los que iban a ejecutarla? ¿Qué le dijo Jesús? El que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Amén. Se quedaron, mira, aquello se quedó vacío. Se quedó la mujer a los pies del maestro y el maestro le dijo, vete, no pegues más. Aleluya. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Por lo siguiente, porque nosotros no podemos seguir siendo del montón. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos un mensaje. Dios cambió nuestro lamento en danza, en gozo. Por lo tanto, tenemos un mensaje, una responsabilidad muy grande. Somos portadores de las buenas nuevas de salvación y nuestra organización no avala la pena de muerte bajo absolutamente ninguna circunstancia.
Muchas veces nos dicen, pero mira, si en la cárcel tienen agua, tienen 3 comidas diarias, aire acondicionado, televisión. Y digo, oye, ven acá, ¿a qué cárcel tú has ido? Porque yo he estado en la cárcel de distrito de Arecibo, en La Goya, que es una institución para menores, en La Princesa, en los años de las Guácaras, en la cárcel de las mujeres de Vega Alta. Y yo nunca vi ni aire acondicionado, ni 3 comidas. Los presos pasan hambre en la cárcel y las condiciones allí son infrahumanas. No cacarees y no repitas lo que no sabes. Lo peor castigo que una persona puede tener es la pérdida de su libertad. ¿Saben por qué? No nos restringieron a nosotros el Estado, nos agarró y nos dejó encerrados en nuestras casas. ¿Y cómo nosotros estábamos? Ay, Dios mío, como volviéndose loco, dice uno. Mal, pues imagínate tú una persona que a los 27 años tenga que estar encerrado en un cuarto pequeñito, sin ventanas, sin nada, y solamente con 1 hora que lo sacan afuera a coger sol si se puede y si hay oportunidad. Al Estado no se le puede conferir la autoridad de que determine el fin de la vida humana. No podemos darle al Estado esa autoridad y esa potestad. Al Estado no se le puede conferir la autoridad de que eduque a nuestros hijos y nietos sobre la ideología de género ni cualquier otro tema lesivo a nuestros principios cristianos. Ambas vertientes socavan los cimientos de la institución familiar y de nuestro acervo religioso. Mira que nos ha costado llegar hasta aquí. Mira que hemos pasado para estar aquí de pie. Y no podemos vender ni regalar, ni dar nuestros principios, ni que permitir que agendas satánicas vengan a quitar lo que le costó tanto sacrificio a Jesucristo en la cruz del Calvario.